En la segunda parte del tema hemos hablado un poco del MRUA, que aunque no veamos muchos tipos de ejercicio, hemos visto algunos así de iniciación que son los que entran en el examen porque no nos ha dado tiempo a más. Entonces, vamos a hacer un repaso rápido. ¿Qué es el MRUA? Bueno, pues es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Eso qué quiere decir? Que es con una trayectoria recta y la velocidad ya no es constante, es decir, cada vez va o aumentando en caso de que haya aceleración positiva o disminuyendo si la aceleración es negativa. Y esta aceleración es constante. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad va a ir aumentando progresivamente. Vale, ¿y qué es la aceleración? Pues tenemos esta fórmula de aquí, pero tenemos que entenderla. Básicamente lo que nos dice es que la aceleración es la variación de la velocidad, es decir, lo que varía, ¿vale?, en función al tiempo. Es decir, si yo paso de 0 a 100 metros por segundo en 10 segundos, pues la velocidad final sería 100 metros por segundo, la velocidad inicial sería 0 porque parto del parado y el tiempo que me ha llevado pues serían 10 segundos. Entonces, ¿qué tipo de ejercicios hemos visto? Pues el ejercicio 10 y 11, vamos a ver el 10, hicimos ambos en clase, pero bueno, hago el 10 para recordároslo. ¿Qué me dice precisamente eso? Me dice un coche es capaz de pasar de 0 a 108 km/h en 10 segundos y me pide cuál es su aceleración. Bueno, pues tengo la velocidad inicial, que es 0 porque está parado, y la velocidad a la que llega, que es 108 km/h. ¿Y cuánto tiempo le ha llevado? 10 segundos. Y vamos a considerar que el tiempo inicial es 0, ¿vale? Porque si le lleva a pasar de 0 a 108 km/h 10 segundos, quiere decir que el cronómetro empezó a contar cuando la velocidad era 0, el tiempo inicial es 0. Vale, importantísimo, tener coherencia de unidades. Fijaros que aquí tenemos km/h y aquí está el tiempo en segundos. Entonces, como vamos a dividir la velocidad entre el tiempo, es importante tener coherencia de unidades. Entonces, vamos a pasar los km/h a metros por segundo. Cuando es 0, obviamente, tanto en km/h pasa lo mismo también en metros por segundo. ¿Y cómo lo pasamos aquí? Pues recordad que si queremos tachar los kilómetros que los tenemos en el numerador, lo tenemos que poner en el denominador en el factor de conversión y arriba lo que lo queremos convertir, que son en metros. Entonces buscamos cuál es la unidad más grande, que en este caso es kilómetro. Entonces, un kilómetro, ¿cuántos metros tiene? 1000. Y así yo ya puedo tachar kilómetro con kilómetro. Aquí me faltó tacharlo, ¿vale? Y las horas las tenemos en el denominador. Entonces, en otro factor de conversión lo ponemos en la posición contraria, es decir, en el numerador para poder tachar. Y de nuevo me volvió a faltar tacharlo. Tachar y tachar. Y abajo a lo que lo queremos convertir, las horas, que es en segundos. Entonces, ponemos que en una hora hay 3.600 segundos y de esta manera multiplicamos 108 por 1000 y entre 3.600 y nos da 30 metros por segundo. Vale, ya tenemos todos los datos. Entonces calculamos la aceleración. Velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo final y el tiempo inicial. Esta fórmula nos la tenemos que saber y no la confundáis con la de la velocidad, que es súper parecida, pero no es exactamente igual, porque la velocidad nos medía la variación de espacio entre el tiempo, que es la distancia entre el tiempo, y la aceleración nos mide la variación de la velocidad. Vale, mucho cuidado ahí. Vale, entonces la velocidad final son 30 metros por segundo, la velocidad inicial son 0 metros por segundo y el tiempo que me ha llevado 10 menos 0. Hago esta división, 30 entre 10 y me quedan 3 metros partido por segundo al cuadrado. Las unidades de la aceleración, muy importante, es en metros partido por segundo al cuadrado, porque yo estoy dividiendo la velocidad, que es en metros partido por segundo, entre el tiempo en segundos. Por eso me queda metros partido por segundo al cuadrado. ¿Y qué quiere decir esta aceleración, este valor? Pues que a cada segundo la velocidad va a aumentar 3 metros por segundo. Y ahora es cuando viene en el apartado B que me dice que anote en una tabla su velocidad cada 2 segundos. Vale, pues entonces pongo una tabla, velocidad y tiempo. Entonces me dice cada 2 segundos, vale, pues 0, 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Y cómo sé yo qué velocidad va teniendo? Bueno, pues la inicial es 0, que eso yo ya lo sé. Vale, y si su aceleración es esta, y como yo sé que a cada segundo la velocidad aumenta 3 metros por segundo, porque es lo que me dice la aceleración,
Cada 2 segundos, ¿cuánto aumentará? Pues el doble, ¿vale? Entonces, de 0 a 2 segundos pasa de 0 metros por segundo a velocidad 6 metros por segundo. Del segundo 2 al 4 vuelve a haber 2 segundos, entonces me va a aumentar otros 6, otros 6, otros 6 y otros 6. Y de esta manera vamos desde la velocidad inicial 0 hasta la 30. Y luego el apartado C nos dice que lo representemos. Vale, pues como siempre, en el eje de las Y la velocidad y en el eje de las X el tiempo. Segmentamos y sustituimos con los puntos que tenemos aquí en el 0, 0, en el 2, 6... Y como veis, cuando unimos los puntos nos da una línea recta. Esto es coherente con las gráficas que vimos, que eso es importante, por cierto, que lo repaséis bien y que lo entendáis, las gráficas que os puse en la pizarra y que copiasteis. Y vemos que la velocidad aumenta y de manera gradual. ¿Por qué? Porque la aceleración es constante, entonces va a ir aumentando la velocidad poco a poco. Vale, y luego tendríamos el ejercicio 11 del boletín, que es muy parecido a este, simplemente que la aceleración es negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que va a ir frenando. Entonces la velocidad, en vez de aumentar, va a ir disminuyendo. Revisadlo porque lo tenemos hecho en clase, este también lo hicimos. Vale, y nos vamos ya al otro tipo de ejercicios que podrían caer, que es el 13 y el 14. Vamos a verlo rápidamente. En el ejercicio 13 nos dan un gráfico que en realidad es como si fuese una tabla. Fijaros que tenemos la posición, unos datos, y el tiempo, unos datos. Así que imaginarlo como una tabla. En el tiempo 0 segundos, la posición es 5. En el tiempo 1, la posición es 6. En el 2, 9, 3, 14 y así sucesivamente. Entonces, lo primero que me preguntan ¿es un MRUA? ¿Y en qué posición se encuentra cuando empiezas a contar el tiempo? Vale, ¿en qué posición se encuentra cuando empiezas a contar el tiempo? Pues cuando empiezas a contar el tiempo es el segundo 0 y se encuentra en la posición 5 metros, ¿vale? Aquí me faltó contestarlo, pero básicamente es eso. En el tiempo 0, 5 metros por segundo. ¿Y es un MRU o un MRUA? Pues es un MRUA, es decir, está acelerado. ¿Por qué? Porque no recorre espacios iguales en el mismo tiempo, que eso sería si fuese a velocidad constante, sino que fijaros, en el primer segundo recorre 1 metro, pero es que en el siguiente segundo, de 1 a 2, ¿cuánto recorre? Pasa del 6 al 9, es decir, recorre 9 menos 6, 3 metros. ¿Vale? Recorre en el mismo tiempo, en un segundo recorre más después que al principio. Eso es porque está acelerando, cada vez va más rápido, entonces cada vez recorre más espacio. Y en el siguiente apartado me pregunta, razona si la velocidad y aceleración son positivas o negativas. Pues son positivas. ¿Por qué? Porque cada vez aumentamos más el espacio. Eso quiere decir que va acelerando y la aceleración, por lo tanto, es positiva. Vale, y por penúltimo, me dice que calcule la velocidad media en los 2 primeros segundos y entre el segundo 3 y 5. Vale, pues la velocidad media en los 2 primeros segundos, es decir, desde 0 hasta 2, ¿cómo calculo yo la velocidad media en este tramo? Pues con el espacio final menos el espacio inicial, 9 menos 5, ¿vale? Entre el tiempo que le ha llevado. Tiempo final menos inicial. Dividimos y nos da 2 metros por segundo. Ojo, siempre hay que poner las unidades. Vale. Y la velocidad media entre 3 y 5 segundos. Es decir, en este tramo de aquí. Vale, pues posición final menos posición inicial, 31 menos 14, entre el tiempo final, 5 entre 3. ¿Vale? Y me da 8,5 metros partido por segundo. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué es lo que me pregunta en el apartado D? Que la velocidad media va aumentando. Esta es mayor que esta. ¿Por qué? Tiene sentido, porque es un movimiento acelerado, entonces cada vez va más rápido. Vale, y vamos a ver ya muy rápido el ejercicio 14, que es súper parecido. Tenemos otra vez otra tabla. Ejercicio 14, tenemos otra tabla en la que tenemos el tiempo y el espacio. ¿Qué ocurre ahora? Que fijaros, cada vez recorre menos espacio, porque fijaros, en el primer segundo, ¿cuánto recorre? Pasa de 13 a 5, ¿vale? Ha recorrido 8 metros. Pero ¿qué ocurre en el siguiente segundo? De 1 a 2, pasa de 21,
pasa de 21 a 13, ¿no? Entonces, ahí ha recorrido 4 metros. Aquí recorre 8 metros y de aquí a aquí recorre 8 metros. ¿Eso qué quiere decir? Que sigue siendo un MRUA, porque si fuese un MRU, la velocidad sería constante. Y si la velocidad fuese constante, recorrería siempre lo mismo en el mismo intervalo de tiempo. Pero es que aquí está cambiando. Pero está disminuyendo. Eso lo que quiere decir es que está frenando. Por eso la aceleración, es negativa. Cada vez lleva menos velocidad y por tanto recorre menos espacio. Y bueno, luego vuelvo a preguntar lo mismo que en el ejercicio anterior, que calcule las velocidades medias, ¿vale? En tramo de 0 a 2 y de 3 a 5, pero es exactamente igual. ¿Y cuál es la conclusión? Pues que la velocidad media de 3 a 5 es menor que de 0 a 2. ¿Por qué? Porque está frenando, está decelerando y entonces la aceleración es negativa, ¿vale? Acordaros, por favor, de revisar bien las gráficas que tenéis copiadas en Apaisado y entenderlas. Si tenéis cualquier duda, escribidme y miramos a ver cómo os lo puedo explicar.